La noche del 44 a.C., una mujer de 35 años navega por las aguas negras del Nilo hacia Roma, llevando consigo un secreto que podría cambiar el curso de la historia occidental para siempre. No es una reina cualquiera la que surca estas aguas bajo la luz de la luna, es Cleopatra VII, la última faraona de Egipto, y en su mente se gesta un plan tan audaz que, de haber triunfado, habría convertido a Roma en una simple provincia de un imperio oriental que se extendería desde las cataratas del Nilo hasta las montañas de Persia. Esta no es la historia de una seductora que usó su belleza para conquistar corazones, es la crónica de una brillante estratega política que estuvo a punto de conquistar el mundo conocido y cambiar para siempre el destino de la civilización occidental. Mientras su embarcación dorada se desliza silenciosamente por el río sagrado, Cleopatra revisa mentalmente cada detalle de su estrategia. A sus 21 años había subido al trono de Egipto como feo regente junto a su hermano menor Ptolomeo XIII, de apenas 13 años, pero ya entonces sabía que su destino no se limitaría a gobernar las tierras del Nilo. En su mente brillante, educada en la gran biblioteca de Alejandría, se había forjado una visión que ningún faraón antes que ella había osado imaginar: convertir a Egipto no en un aliado de Roma, sino en su señor y conquistador. La dinastía ptolemaica, fundada por uno de los generales de Alejandro Magno 3 siglos antes, había gobernado Egipto manteniendo las tradiciones faraónicas mientras adoptaba la cultura helenística que los macedonios habían extendido por todo el Mediterráneo oriental. Pero Cleopatra VII era diferente a todos sus antecesores, era la primera de su linaje que había aprendido a hablar egipcio, la primera que había estudiado no solo la filosofía griega sino también los antiguos textos de los sacerdotes de Menfis y Tebas, y la primera que comprendía que el verdadero poder no residía en las riquezas del Nilo, sino en la capacidad de unir Oriente y Occidente bajo una sola corona. Cuando tenía 18 años, mientras estudiaba los papiros de la Biblioteca Real, Cleopatra había hecho un descubrimiento que cambiaría su perspectiva para siempre. Entre los archivos secretos de su bisabuelo Ptolomeo VIII encontró los mapas detallados del comercio entre Egipto, Arabia, India y las tierras más allá del río Indo. Las cifras eran asombrosas, las especias, sedas y piedras preciosas que llegaban a Alejandría desde el oriente generaban más riqueza que todas las minas de oro de Nubia juntas. Comprendió entonces que quien controlara estas rutas comerciales no necesitaría conquistar territorios, los territorios vendrían a él por necesidad económica. Su hermano Ptolomeo XIII, manipulado por los eunucos de la corte que preferían un faraón débil y manejable, había comenzado a conspirar contra ella cuando Cleopatra cumplió los 21 años. La guerra civil que estalló en el 48 a.C. no fue simplemente una disputa dinástica entre hermanos, fue el choque entre dos visiones completamente opuestas del futuro egipcio. Ptolomeo XIII representaba la continuidad de la tradición ptolemaica, un Egipto próspero pero subordinado a Roma, pagando tributos y manteniendo la paz. Cleopatra, por el contrario, soñaba con un Egipto que recuperara la grandeza de los tiempos de Amenhotep III y Ramsés II, cuando los faraones dictaban términos a los reyes de Mesopotamia y Asia Menor. La llegada de Julio César a Alejandría en persecución de Pompeyo el Grande cambió todas las ecuaciones políticas del Mediterráneo oriental. César, a los 55 años, era el hombre más poderoso de Roma, pero también el más endeudado. Sus campañas en la Galia habían costado fortunas que ni siquiera el tesoro romano podía cubrir, y necesitaba desesperadamente los recursos egipcios para consolidar su poder. Cleopatra, refugiada en la frontera oriental tras ser expulsada de Alejandría por las fuerzas de su hermano, vio en la llegada de César no una amenaza, sino la oportunidad que había estado esperando. La famosa escena en la que Cleopatra se presenta ante César enrollada en una alfombra no fue un capricho teatral de una mujer vanidosa, fue una demostración calculada de inteligencia política. Al entrar clandestinamente en el Palacio Real burlando toda la seguridad de Ptolomeo XIII, Cleopatra estaba enviando un mensaje claro: era capaz de lograr lo imposible, y cualquier alianza con ella abriría posibilidades que ningún otro líder mediterráneo podía ofrecer. Su fiel consejero Apollodoro, un hombre de 38 años que había servido a la familia real desde su juventud, había diseñado el plan con precisión militar. No se trataba solo de sorprender a César, sino de demostrarle que Cleopatra poseía una red de espías y colaboradores capaz de infiltrarse en cualquier lugar. César quedó fascinado no por la belleza de Cleopatra, como han querido hacer creer los historiadores románticos posteriores, sino por su mente estratégica. Durante las 3 noches que pasaron discutiendo en privado antes de que estallara la guerra de Alejandría, Cleopatra le presentó a César un plan que habría revolucionado el mundo mediterráneo. Le habló de las rutas comerciales hacia India y China que solo Egipto controlaba, de las riquezas que fluían por el Mar Rojo y que podían multiplicar por 10 los ingresos de cualquier imperio, y de la posibilidad de crear una monarquía helenística que uniera las tradiciones romanas con la sabiduría oriental. La guerra de Alejandría que siguió no fue simplemente un conflicto dinástico egipcio en el que Roma intervino para apoyar a uno de los bandos. Fue el primer acto de un drama mucho más amplio, el intento de Cleopatra de convertir a César en el instrumento de sus ambiciones imperiales.
Cuando las llamas devoraron parte de la gran biblioteca durante los combates, Cleopatra no lloró por los papiros perdidos, lloró porque sabía que cada día de guerra retrasaba sus planes de expansión hacia el este. Ptolomeo XIII, aconsejado por el eunuco Potino, había subestimado completamente las verdaderas intenciones de su hermana. Creía que Cleopatra simplemente quería recuperar su trono, no sabía que en realidad estaba luchando por convertir a Egipto en el centro de un imperio que se extendería hasta las fronteras de China. La victoria de César y Cleopatra en Alejandría marcó el comienzo de una asociación que habría cambiado la historia del mundo si hubiera durado más tiempo. César, fascinado por los conocimientos que Cleopatra había adquirido estudiando los archivos reales, comenzó a comprender que Roma había estado mirando hacia el oeste cuando las verdaderas riquezas estaban en el este. Los germanos y galos podían proporcionar esclavos y metales, pero las especias, sedas y piedras preciosas del oriente valían más que todo el oro de las minas españolas. Durante los meses que César permaneció en Egipto, Cleopatra le mostró mapas que ningún romano había visto jamás. Le habló de los puertos del Mar Rojo donde llegaban barcos cargados de incienso desde Arabia, de las caravanas que traían marfil desde el corazón de África, y de los comerciantes que hablaban de tierras situadas más allá de Persia donde se producía la seda más fina del mundo. César, acostumbrado a pensar en términos de conquistas territoriales, comenzó a entender que existía una forma completamente diferente de crear un imperio, controlando el comercio en lugar de ocupando territorios. Si os está apasionando esta historia de ambición imperial y estrategia política que casi cambió el curso de la civilización occidental, no os olvidéis de suscribiros al canal porque tenemos documentales igualmente fascinantes sobre otros personajes que estuvieron a punto de alterar para siempre el rumbo de la historia. El nacimiento de Cesarión en el 47 a.C. no fue simplemente el fruto de una relación amorosa entre César y Cleopatra, fue la materialización física de un proyecto político que pretendía crear una nueva forma de monarquía mediterránea. Cleopatra había estudiado cuidadosamente la historia de Alejandro Magno, y sabía que el gran conquistador macedonio había fracasado en crear un imperio duradero precisamente porque no había logrado fusionar las tradiciones griegas con las orientales. Su hijo con César sería el heredero de ambas tradiciones, romana por parte paterna, egipcia y helenística por parte materna. Durante el año que César permaneció en Egipto, Cleopatra puso en marcha la primera fase de su plan de conquista oriental. Envió expediciones comerciales hacia el sur, hasta los puertos de Somalia y Yemen, estableciendo factorías permanentes que controlaran el comercio de especias y perfumes. Al mismo tiempo, sus espías, dirigidos por el eficaz Apollodoro, se infiltraron en las cortes de los reyes partos y armenios, estudiando sus fortalezas y debilidades militares. Cleopatra no estaba preparando simplemente una alianza matrimonial con César, estaba sentando las bases de una conquista que habría llevado las águilas romanas hasta las orillas del río Ganges. La partida de César hacia Roma en el 47 a.C. dejó a Cleopatra sola con sus planes, pero no desanimada. Sabía que César necesitaría tiempo para consolidar su poder en Roma, eliminar a sus enemigos políticos y preparar la opinión pública para la idea de una monarquía oriental. Mientras tanto, ella se dedicó a convertir a Egipto en la base logística de futuras conquistas. Reformó completamente la administración del reino, creando un sistema de recaudación de impuestos más eficiente que el romano, y estableció arsenales navales en el Mar Rojo que podían construir flotas capaces de navegar hasta India. La doncella de confianza de Cleopatra, Irasis, una mujer de 25 años que había crecido en el palacio real, fue testigo privilegiada de estos preparativos. Según su testimonio, conservado en papiros descubiertos en el siglo XX, Cleopatra pasaba las noches estudiando los informes de sus comerciantes y espías, trazando mapas de rutas marítimas que ningún geógrafo griego había imaginado, y calculando los recursos necesarios para mantener ejércitos en campañas que durarían años. No era una reina ociosa esperando el regreso de su amante romano, era una estratega preparando la conquista del mundo conocido. Los 2 años que siguieron a la partida de César fueron los más intensos en la preparación de los planes expansionistas de Cleopatra. Estableció una escuela naval en Alejandría donde se entrenaban pilotos capaces de navegar por todas las rutas del Océano Índico, contrató arquitectos para diseñar fortalezas que pudieran construirse rápidamente en territorios conquistados, y creó un cuerpo de intérpretes que dominaban no solo las lenguas del Mediterráneo, sino también el persa, el árabe y los dialectos de Asia Central. Cada una de estas iniciativas estaba orientada hacia el mismo objetivo, crear una maquinaria imperial capaz de conquistar y administrar territorios que se extendían mucho más allá de las fronteras tradicionales del mundo helenístico. Cuando César fue asesinado en los idus de marzo del 44 a.C., Cleopatra perdió no solo a su aliado político más poderoso, sino también la primera fase de su plan de conquista mundial. Sin embargo, la muerte de César no significó el fin de sus ambiciones, sino su adaptación a una nueva realidad política. Roma estaba dividida entre los asesinos de César, liderados por Bruto y Casio, y sus herederos políticos, Marco Antonio y Octavio. Para Cleopatra,
esta división romana representaba una oportunidad aún mayor que la alianza con César, podía elegir al bando vencedor y convertirse en su socio dominante. Marco Antonio, a los 43 años, era muy diferente de César. Donde César había sido calculador y pragmático, Antonio era impulsivo y emocional. Donde César había comprendido inmediatamente las implicaciones estratégicas de una alianza con Egipto, Antonio inicialmente solo veía una fuente de financiación para sus ambiciones personales. Sin embargo, Cleopatra vio en estas diferencias no una desventaja, sino una oportunidad de ejercer una influencia aún mayor sobre la política romana. El encuentro entre Cleopatra y Marco Antonio en Tarso en el 41 a.C. ha pasado a la historia como uno de los espectáculos más grandiosos de la antigüedad. Cleopatra llegó navegando por el río Cidno en una barcaza dorada, vestida como Afrodita, rodeada de un séquito que recreaba una escena mitológica. Pero detrás de toda esta teatralidad se escondía una estrategia política muy precisa. Cleopatra había estudiado cuidadosamente la personalidad de Marco Antonio, conocía su gusto por la ostentación y los placeres, y había diseñado una puesta en escena que lo impresionaría tanto que quedaría bajo su influencia psicológica. La estrategia funcionó perfectamente. Marco Antonio, acostumbrado a la austeridad republicana romana, quedó deslumbrado por el refinamiento de la corte egipcia y por la cultura cosmopolita que Cleopatra representaba. Pero lo que realmente conquistó a Antonio no fueron los banquetes ni las fiestas, sino la visión imperial que Cleopatra le presentó durante las semanas que pasaron juntos en Alejandría. Le habló de la posibilidad de conquistar el Imperio Parto, el eterno enemigo de Roma, utilizando no solo la fuerza militar sino también la superioridad económica que proporcionaría el control de las rutas comerciales orientales. El plan que Cleopatra presentó a Marco Antonio era aún más ambicioso que el que había diseñado para César. No se limitaba a conquistas territoriales, pretendía crear un nuevo tipo de imperio que combinara la eficiencia administrativa romana con las tradiciones monárquicas orientales y las riquezas del comercio asiático. Antonio sería el emperador militar, encargado de las conquistas y la defensa de las fronteras, mientras que Cleopatra se haría cargo de la administración civil y las relaciones diplomáticas con los reinos orientales. Durante los meses de invierno del 41 al 40 a.C., mientras Antonio permanecía en Alejandría, Cleopatra le demostró prácticamente las ventajas de su propuesta. Le mostró los arsenales donde se construían barcos más avanzados que los romanos, las bibliotecas donde se conservaban mapas y tratados geográficos desconocidos en Occidente, y los laboratorios donde se fabricaban armas y máquinas de guerra que incorporaban conocimientos técnicos heredados de los ingenieros de Alejandro Magno. Antonio comenzó a comprender que una alianza con Egipto no significaba simplemente obtener financiación para sus campañas, sino acceder a una tecnología militar y naval superior a la romana. La relación entre Cleopatra y Marco Antonio evolucionó rápidamente desde una alianza política hacia un proyecto imperial compartido. Cuando Antonio regresó a Roma en el 40 a.C. para enfrentarse a Octavio, llevaba consigo no solo el oro egipcio, sino también una nueva concepción del poder que habría transformado completamente la naturaleza del Estado romano. En lugar de una república mediterránea, Antonio soñaba ahora con un imperio oriental que se extendería desde España hasta India, con Roma y Alejandría como capitales gemelas. Los 3 años que siguieron fueron decisivos para el futuro del mundo mediterráneo. Mientras Antonio consolidaba su control sobre las provincias orientales del Imperio Romano, Cleopatra preparaba la infraestructura necesaria para las futuras conquistas. Estableció bases navales en Chipre y Creta, firmó tratados comerciales con los reinos del Mar Negro, y envió embajadas secretas a los príncipes partos descontentos que podrían convertirse en aliados contra su propio rey. El nacimiento de los mellizos Alejandro Helios y Cleopatra Selene en el 40 a.C., seguido por el de Ptolomeo Filadelfo en el 36, consolidó la dinastía que Antonio y Cleopatra pretendían establecer. Los nombres elegidos para estos niños no eran casuales. Alejandro Helios recordaba a Alejandro Magno y prometía nuevas conquistas orientales, Cleopatra Selene mantenía la tradición tolemaica, y Ptolomeo Filadelfo evocaba la época dorada de la dinastía egipcia. Cada uno de estos niños estaba destinado a gobernar una parte específica del futuro imperio oriental. Pero el proyecto más ambicioso de Cleopatra durante estos años fue la preparación de la campaña contra el Imperio Parto. Estudió cuidadosamente los fracasos de las expediciones romanas anteriores, especialmente la catástrofe de Craso en Carras, y llegó a la conclusión de que los romanos habían fracasado porque habían intentado conquistar Persia con métodos puramente occidentales. Su estrategia era completamente diferente: usar la diplomacia para dividir a los enemigos, el comercio para corromper a los líderes locales, y la superioridad naval para controlar las costas del Golfo Pérsico. Si estáis disfrutando de este relato sobre las ambiciones imperiales más audaces de la historia antigua, aseguraos de darle al botón de suscripción porque nuestro próximo documental revelará los secretos militares que hicieron posible las conquistas de Alejandro Magno y que Cleopatra pretendía usar para dominar Asia.
La campaña pártica de Marco Antonio entre el 36 y el 35 a.C. no fue simplemente una expedición militar romana más, fue el primer acto del plan de Cleopatra para conquistar Asia. Antonio marchó hacia el este con un ejército de más de 100.000 hombres, financiado completamente por el tesoro egipcio, y equipado con máquinas de asedio diseñadas por los ingenieros de Alejandría. El objetivo no era simplemente derrotar a los partos, sino establecer un imperio oriental que rivalizara con las conquistas de Alejandro Magno. Sin embargo, la campaña pártica reveló también las limitaciones del plan de Cleopatra. Marco Antonio, a pesar de ser un excelente general, no tenía la brillantez estratégica de César ni la paciencia necesaria para una guerra de conquista que requería años de preparación diplomática. Su ataque frontal contra las fortalezas armenias fracasó porque no había dedicado suficiente tiempo a dividir a sus enemigos mediante la corrupción y las alianzas, métodos que Cleopatra consideraba esenciales para el éxito en Oriente. El fracaso parcial de la expedición pártica no desanimó a Cleopatra, sino que la convenció de que necesitaba ejercer un control más directo sobre las operaciones militares. Cuando Antonio regresó a Alejandría en el 35 a.C., ella ya había preparado una nueva estrategia que combinaba la conquista militar con la infiltración comercial. En lugar de atacar directamente el corazón del imperio parto, propuso conquistar primero los territorios periféricos, especialmente los puertos del Golfo Pérsico que controlaban el comercio con India. Durante el año 35 a.C., Cleopatra puso en marcha la fase más ambiciosa de sus planes orientales. Envió flotas egipcias a través del Mar Rojo hasta los puertos de Arabia, estableciendo bases que le permitirían controlar completamente el comercio de especias y perfumes. Al mismo tiempo, sus diplomáticos negociaron tratados con los príncipes locales de Etiopía y Nubia, asegurando un suministro constante de oro, marfil y soldados mercenarios. No estaba simplemente preparando una nueva campaña militar, estaba creando una red comercial y política que habría hecho de Egipto el centro económico del mundo conocido. Los documentos conservados en los archivos de Alejandría, descubiertos por arqueólogos modernos, revelan la extraordinaria complejidad de los preparativos de Cleopatra. Había establecido factorías comerciales desde Somalia hasta Yemen, creado una red de espías que se extendía hasta las cortes de los reyes de Asia Central, y diseñado un sistema de comunicaciones que le permitía coordinar operaciones simultáneas en territorios separados por miles de kilómetros. Ningún gobernante mediterráneo había intentado jamás crear una infraestructura imperial tan extensa. Marco Antonio, inicialmente escéptico sobre la viabilidad de estos planes, quedó convencido cuando comenzó a ver los resultados prácticos. Los ingresos del tesoro egipcio se multiplicaron gracias al control de las nuevas rutas comerciales, las flotas de guerra se modernizaron incorporando técnicas navales aprendidas de los marineros árabes e indios, y el ejército se reforzó con mercenarios especializados en combatir en los desiertos y montañas de Asia. Por primera vez desde las conquistas de Alejandro Magno, un poder mediterráneo tenía los recursos y la organización necesarios para intentar una conquista sistemática del Oriente. La famosa ceremonia de las donaciones de Alejandría en el 34 a.C. no fue una simple celebración dinástica, sino la proclamación pública del nuevo orden imperial que Antonio y Cleopatra pretendían establecer. Al proclamar a Cesarión como hijo legítimo de César y heredero de sus ambiciones orientales, al coronar a Alejandro Helios como futuro rey de Armenia y Media, y al designar a Cleopatra Selene como reina de Cirenaica, estaban anunciando oficialmente sus planes de crear un imperio que se extendería desde el Atlántico hasta el Océano Índico. Pero la reacción de Octavio en Roma demostró que el Senado romano no estaba dispuesto a permitir que las ambiciones orientales de Antonio y Cleopatra se materializaran. La propaganda octaviana presentó las donaciones como una traición a la tradición republicana romana, pero en realidad lo que temía Octavio era mucho más concreto: si Antonio y Cleopatra lograban controlar las riquezas de Asia, tendrían recursos suficientes para conquistar el propio imperio romano desde el este. La guerra que estalló entre Octavio y Marco Antonio en el 32 a.C. no fue simplemente una guerra civil romana más, fue el enfrentamiento entre dos concepciones completamente opuestas del futuro mediterráneo. Octavio representaba la continuidad de la tradición romana, un imperio occidental, centralizado, basado en la conquista territorial y la explotación de los pueblos sometidos. Antonio y Cleopatra, por el contrario, proponían un imperio oriental, descentralizado, basado en el comercio y la alianza entre diferentes tradiciones culturales. Los preparativos para esta guerra decisiva revelaron la extraordinaria capacidad organizativa que Cleopatra había desarrollado durante sus 15 años de preparativos. Movilizó flotas de todos los puertos del Mediterráneo Oriental, desde Egipto hasta el Mar Negro, reunió ejércitos procedentes de Armenia, Arabia y Etiopía, y estableció bases logísticas que podían mantener operaciones militares durante años. Nunca antes en la historia del Mediterráneo se había organizado una coalición militar tan extensa y bien coordinada. La flota que Antonio y Cleopatra reunieron para enfrentarse a Octavio incluía más de 500 barcos, algunos de los cuales eran mucho más grandes y mejor armados que cualquier nave romana.
Los ingenieros egipcios habían desarrollado técnicas de construcción naval que incorporaban conocimientos adquiridos del comercio con India y Arabia, creando buques capaces de transportar catapultas y balistas que podían hundir las galeras romanas tradicionales antes de que pudieran acercarse lo suficiente para el abordaje. Sin embargo, la superioridad técnica y numérica de la flota oriental no pudo compensar los errores estratégicos que se cometieron durante la campaña. La decisión de concentrar todas las fuerzas en una sola batalla naval, en lugar de usar las ventajas logísticas egipcias para prolongar la guerra, fue un error que Cleopatra intentó evitar pero que Antonio insistió en cometer. La reina egipcia había propuesto una estrategia de desgaste, retirándose hacia Egipto y obligando a Octavio a luchar en territorio oriental, donde las ventajas estarían del lado de la coalición antoniana. La batalla de Accio, librada el 2 de septiembre del 31 a.C., decidió no solo el destino de Marco Antonio y Cleopatra, sino el futuro de la civilización occidental. Si la flota oriental hubiera vencido, como estuvo muy cerca de ocurrir durante las primeras horas del combate, la historia del mundo mediterráneo habría sido completamente diferente. En lugar de un imperio romano centralizado en Italia, habríamos tenido un imperio oriental con capital en Alejandría, con el centro de gravedad político desplazado hacia Asia en lugar de Europa. Las crónicas de la batalla, escritas tanto por historiadores romanos como por testigos egipcios, coinciden en que durante las primeras horas del combate la flota de Antonio y Cleopatra parecía dirigirse hacia la victoria. Sus barcos más grandes habían logrado romper las líneas romanas en varios puntos, y la caballería oriental había desembarcado en la costa controlada por Octavio. Fue la decisión de Cleopatra de retirarse con su escuadra egipcia lo que cambió el curso de la batalla, pero esta decisión no fue producto del pánico, sino de un cálculo estratégico muy preciso. Cleopatra había comprendido que, incluso si ganaban la batalla de Accio, no tenían suficientes recursos para ocupar Roma y consolidar una victoria completa sobre Octavio. Su retirada hacia Egipto obedecía a un plan más amplio: conservar la flota egipcia intacta, refugiarse en Alejandría, y preparar una resistencia prolongada que obligara a Octavio a negociar. Con las riquezas de Egipto y las rutas comerciales orientales todavía bajo su control, Cleopatra creía que podía convertir una derrota táctica en una victoria estratégica. Los 10 meses que siguieron a la batalla de Accio fueron los más dramáticos en la vida de Cleopatra. Refugiada en Alejandría con Marco Antonio, trabajó febrilmente para organizar una última resistencia que salvara no solo su trono, sino todo su proyecto de imperio oriental. Envió embajadores a los reyes partos y armenios ofreciéndoles una alianza contra Roma, negoció con los príncipes árabes el envío de ejércitos mercenarios, y preparó la evacuación de todo el tesoro egipcio hacia las bases del Mar Rojo, desde donde podría continuar la resistencia durante años. Durante estos meses finales, Cleopatra demostró una vez más su extraordinaria capacidad política. Mientras Marco Antonio se hundía en la desesperación y el alcohol, ella mantuvo la disciplina y la determinación necesarias para explorar todas las posibilidades de supervivencia. Llegó incluso a negociar secretamente con Octavio, ofreciéndole su abdicación a cambio de que sus hijos fueran respetados y pudieran heredar al menos una parte del reino egipcio. Las excavaciones arqueológicas realizadas en los últimos años en el sitio del antiguo Palacio Real de Alejandría han revelado detalles fascinantes sobre estos últimos meses de resistencia de Cleopatra. Se han encontrado túneles secretos que conectaban el palacio con el puerto, almacenes subterráneos donde se ocultaron toneladas de oro y plata, y talleres donde se fabricaron armas hasta el último momento. Estos descubrimientos confirman que Cleopatra no se resignó pasivamente a la derrota, sino que luchó hasta el final para salvar su reino y sus ambiciones imperiales. Si queréis conocer más detalles sobre estos fascinantes descubrimientos arqueológicos que están cambiando nuestra comprensión de los últimos días de Cleopatra, no os olvidéis de suscribiros al canal, donde próximamente tendremos un documental completo sobre las excavaciones del Palacio Real de Alejandría. La llegada de Octavio a Egipto en agosto del 30 a.C. marcó el final de la última gran tentativa de crear un imperio oriental que rivalizara con Roma. Cleopatra, consciente de que la resistencia militar ya no era posible, concentró sus últimos esfuerzos en asegurar la supervivencia de sus hijos y la continuidad de la dinastía ptolemaica. Las negociaciones que mantuvo con Octavio durante las últimas semanas de su vida no fueron las súplicas desesperadas de una reina vencida, sino las maniobras calculadas de una política que seguía buscando la mejor salida posible para su pueblo y su familia. Cuando Octavio rechazó todas las propuestas de Cleopatra y dejó claro que pretendía exhibirla como trofeo de guerra en su triunfo romano, la reina egipcia tomó la decisión más coherente con toda su vida: prefirió la muerte a la humillación. Su suicidio el 12 de agosto del 30 a.C. no fue un acto de desesperación romántica, sino la última decisión política de una mujer que había dedicado toda su vida a mantener la independencia y la dignidad de Egipto. La muerte de Cleopatra marcó el final de una época que había durado más de 3 siglos.
Con ella desaparecía no solo la última dinastía faraónica, sino también la última posibilidad de que el mundo mediterráneo evolucionara hacia un modelo político diferente del imperialismo romano. Si los planes de Cleopatra hubieran triunfado, la historia de Occidente habría sido radicalmente distinta. En lugar de la hegemonía romana y posteriormente europea, habríamos tenido un mundo multipolar con centros de poder tanto en Oriente como en Occidente. El impacto de la vida y muerte de Cleopatra en la literatura y el arte occidentales ha sido extraordinario, pero la mayoría de las representaciones posteriores han distorsionado completamente su verdadera importancia histórica. La imagen de la seductora oriental que utilizó su belleza para manipular a los generales romanos es una invención de la propaganda augustea, diseñada para justificar la conquista de Egipto y minimizar la amenaza real que Cleopatra había representado para la supremacía romana. La Cleopatra real fue mucho más peligrosa para Roma de lo que Octavio jamás reconoció públicamente. Sus planes de crear un imperio oriental no eran fantasías de grandeza, sino proyectos perfectamente viables basados en recursos reales y alianzas políticas concretas. Los documentos egipcios conservados demuestran que había logrado establecer una red comercial y diplomática que se extendía desde España hasta India, y que disponía de recursos financieros superiores a los del propio tesoro romano. Si Cleopatra hubiera vencido en Accio, el centro de la civilización occidental se habría desplazado definitivamente hacia el este. Alejandría habría reemplazado a Roma como capital del mundo mediterráneo, el griego habría continuado siendo la lengua de la cultura y la administración, y las tradiciones orientales habrían influido mucho más profundamente en el desarrollo de la civilización europea. El cristianismo mismo habría evolucionado de manera completamente diferente, desarrollándose en un contexto cultural helenístico egipcio en lugar de romano. Los estudios económicos modernos han demostrado que el control egipcio de las rutas comerciales orientales habría generado suficientes recursos para financiar un imperio mucho más próspero y estable que el romano. Las especias, sedas y piedras preciosas que llegaban a Alejandría desde Asia tenían márgenes de beneficio superiores al 1000%, mientras que las conquistas territoriales romanas apenas cubrían los costos de las guarniciones necesarias para mantener el control de los territorios ocupados. La muerte de Cleopatra privó al mundo mediterráneo de la posibilidad de desarrollar un modelo imperial más equilibrado y menos militarista que el romano. En lugar de un imperio basado en la conquista y la explotación, habríamos tenido un sistema político basado en el comercio y la cooperación entre diferentes culturas. Las consecuencias de esta pérdida se sintieron durante siglos. El imperio romano, privado de la competencia oriental, evolucionó hacia formas cada vez más autoritarias y militarizadas que finalmente llevaron a su colapso. El legado científico y cultural de Cleopatra también fue víctima de la conquista romana. La gran biblioteca de Alejandría, que bajo su reinado había alcanzado un nivel de desarrollo comparable al de las universidades modernas, perdió gradualmente su importancia hasta desaparecer completamente en los siglos posteriores. Los conocimientos astronómicos, matemáticos y médicos que los sabios egipcios habían acumulado durante siglos se dispersaron o se perdieron para siempre. Los ingenieros y arquitectos que habían trabajado para Cleopatra fueron trasladados a Roma, donde sus conocimientos se utilizaron para construir monumentos que glorificaban la conquista de Egipto. Las técnicas de construcción naval que habían hecho posible las expediciones egipcias al Mar Rojo y el Océano Índico se perdieron cuando los astilleros de Alejandría fueron reconvertidos para construir barcos de guerra romanos. El mundo perdió siglos de progreso tecnológico que no se recuperarían hasta el Renacimiento. Pero quizás la pérdida más importante fue la desaparición de un modelo político alternativo al imperialismo romano. Cleopatra había demostrado que era posible crear un estado próspero y poderoso basado en la diversidad cultural y la cooperación económica, en lugar de la uniformidad impuesta por la fuerza. Su concepto de monarquía helenística, que combinaba las tradiciones faraónicas con las innovaciones griegas y las influencias orientales, ofrecía una alternativa al autoritarismo romano que podría haber cambiado completamente la evolución política de Occidente. Los historiadores modernos han comenzado a reevaluar la importancia de Cleopatra no solo como personaje individual, sino como representante de una civilización oriental que estuvo a punto de prevalecer sobre la occidental. Los papiros descubiertos en las excavaciones de Oxirrinco y otros sitios egipcios revelan una sociedad mucho más compleja y avanzada de lo que los historiadores romanos quisieron reconocer. El Egipto ptolemaico había desarrollado instituciones administrativas, sistemas educativos y redes comerciales que en muchos aspectos eran superiores a los romanos. La figura de Cleopatra en el arte y la literatura posteriores refleja la fascinación y el temor que Occidente ha sentido siempre por las civilizaciones orientales. Desde la Cleopatra de Shakespeare hasta la de Hollywood, todas las representaciones occidentales han oscilado entre la admiración por su inteligencia y poder, y el rechazo de sus métodos y ambiciones. Esta ambivalencia revela la conciencia inconsciente de que Cleopatra representó una amenaza real a la supremacía occidental que nunca ha desaparecido completamente.
En la literatura francesa del siglo XVII, Cleopatra apareció como símbolo de la monarquía absoluta y del refinamiento cortesano. Corneille y Racine la presentaron como una reina que utilizaba su inteligencia y su cultura para dominar a hombres más poderosos que ella, una imagen que reflejaba las ansiedades de una época en la que las mujeres aristócratas ejercían una influencia política considerable. Para los dramaturgos franceses, Cleopatra representaba tanto las posibilidades como los peligros del poder femenino en la política. Durante la Ilustración, los filósofos europeos redescubrieron a Cleopatra como símbolo de la sabiduría oriental y la tolerancia religiosa. Voltaire la presentó como una reina ilustrada que había protegido las artes y las ciencias, contrastándola con la intolerancia y el militarismo romanos. Esta interpretación reflejaba las críticas ilustradas al absolutismo europeo y la búsqueda de modelos políticos alternativos en las civilizaciones orientales. El siglo XIX vio nacer el mito romántico de Cleopatra como la mujer fatal oriental que había utilizado su sensualidad para conquistar a los hombres más poderosos de su época. Esta imagen, popularizada por pintores como Jean-Léon Gérôme y escritores como Théophile Gautier, reflejaba tanto la fascinación como el temor que la expansión colonial europea había despertado hacia las culturas orientales. Cleopatra se convirtió en símbolo de un oriente exótico y peligroso que amenazaba la moral occidental. Pero fue en el siglo XX cuando la figura de Cleopatra alcanzó su máxima popularidad, especialmente a través del cine. La Cleopatra de Cécile B. DeMille en 1934, interpretada por Claudette Colbert, presentó por primera vez una imagen de la reina egipcia como líder política inteligente y ambiciosa. Sin embargo, fue la versión de 1963, con Elizabeth Taylor en el papel principal, la que fijó definitivamente en la imaginación popular la imagen de Cleopatra como la mujer más poderosa y seductora de la historia. La película de Joseph L. Mankiewicz, a pesar de sus inexactitudes históricas, capturó algo esencial del verdadero carácter de Cleopatra, su determinación de preservar la independencia de Egipto y su visión de un imperio oriental que rivalizara con Roma. Las escenas en las que Cleopatra presenta sus planes de conquista a Marco Antonio reflejan, aunque de manera simplificada, la realidad histórica de una reina que había desarrollado estrategias políticas y militares extraordinariamente sofisticadas. La influencia de Cleopatra en la cultura popular moderna va mucho más allá del cine y la literatura. Se ha convertido en símbolo de la ambición femenina, del poder de la inteligencia sobre la fuerza bruta, y de la capacidad de las culturas orientales para desafiar la hegemonía occidental. En una época en la que el centro de gravedad económico mundial se está desplazando nuevamente hacia Asia, la figura de Cleopatra adquiere una relevancia especial como precursora histórica de este proceso. Los estudios feministas han reivindicado a Cleopatra como ejemplo de una mujer que logró ejercer el poder político en un mundo dominado por hombres, utilizando no solo su inteligencia sino también su comprensión profunda de las relaciones internacionales y la economía. Su capacidad para negociar en pie de igualdad con los líderes más poderosos de su época, mantener la independencia de su reino durante casi 2 décadas, y desarrollar planes de conquista que estuvieron a punto de materializarse, la convierte en una figura inspiradora para las mujeres que luchan por acceder a posiciones de liderazgo en el mundo moderno. Los arqueólogos que trabajan en Alejandría continúan descubriendo evidencias de la extraordinaria sofisticación de la corte ptolemaica y de la precisión de los planes imperiales de Cleopatra. Las excavaciones submarinas en el puerto antiguo han revelado restos de construcciones navales que confirman la existencia de una flota capaz de operaciones oceánicas, mientras que los papiros encontrados en los archivos reales documentan negociaciones diplomáticas con reinos situados hasta en las fronteras de China. Estos descubrimientos están obligando a los historiadores a revisar completamente su evaluación del reinado de Cleopatra y de las posibilidades reales de éxito que tuvieron sus planes de conquista oriental. Lo que durante siglos se había considerado como fantasías megalómanas de una reina ambiciosa, aparece ahora como un proyecto político y económico perfectamente viable que estuvo muy cerca de materializarse. Si Cleopatra hubiera logrado realizar sus ambiciones, el mundo actual sería radicalmente diferente. En lugar de la tradición occidental basada en el derecho romano y el cristianismo, habríamos tenido una civilización híbrida que combinara las tradiciones griegas, egipcias, persas y posiblemente indias. El desarrollo científico habría seguido caminos diferentes, con mayor énfasis en la astronomía, las matemáticas y la medicina. Las relaciones entre Europa, Asia y África habrían evolucionado de manera completamente distinta, probablemente con menos conflictos y más intercambios culturales. La muerte de Cleopatra marcó no solo el final de la dinastía ptolemaica, sino también el momento en que Occidente perdió la oportunidad de desarrollarse en diálogo constante con las civilizaciones orientales. El triunfo de Roma significó el predominio de un modelo imperial basado en la uniformidad cultural y la imposición por la fuerza, en lugar del modelo multicultural y comercial que Cleopatra había propuesto.
2000 años después de su muerte, Cleopatra sigue siendo una figura fascinante no solo por su personalidad extraordinaria, sino por lo que representó, la última posibilidad de un mundo mediterráneo multipolar, donde diferentes civilizaciones coexistieran y compitieran en pie de igualdad. Su fracaso cambió para siempre el curso de la historia occidental, y las consecuencias de esa derrota se sienten todavía en nuestros días. La reina que navegó por el Nilo con el sueño de conquistar el mundo, que negoció de igual a igual con los hombres más poderosos de su época, que estuvo a punto de cambiar el destino de la civilización occidental, sigue siendo 2 milenios después de su muerte un símbolo de las posibilidades perdidas y de los caminos alternativos que la historia pudo haber tomado. En una época en la que el mundo busca nuevamente modelos de convivencia entre diferentes culturas y civilizaciones, la figura de Cleopatra VII, la última faraona de Egipto, recupera toda su relevancia como ejemplo de lo que pudo haber sido y aún podría ser.